Hola a todos, mi nombre es Jair Gómez, continuando con la serie de videos sobre la administración de Office 365. Hoy vamos a hablar de la preparación o qué pasos debemos tener en cuenta a la hora de comenzar la sincronización de directorios con nuestra infraestructura local de Active Directory. Aquí vamos a ver una presentación sobre qué requisitos debo cumplir para poder emprender esta activación y esta instalación de la herramienta de sincronización de directorios en nuestra organización y tener todo nuestro Active Directory local sincronizado con Windows Azure AD o Active Directory para Office 365. Entonces vamos a ver esta vez una presentación de 7 slides donde les voy a ir comentando qué debemos tener en cuenta, qué podemos hacer, qué hay que hacer para poder tener esta sincronización. Vamos al siguiente slide. ¿Qué vamos a hacer o qué desea hacer? Aquí vamos a ver requisitos del equipo, vamos a ver activar la sincronización de directorios, vamos a ver configurar los permisos de usuario, consideraciones de rendimiento y recomendaciones de hardware en el equipo donde se va a albergar el inquilino de Windows Azure AD. Entonces vamos a comenzar con los requisitos del equipo donde instalamos la herramienta de sincronización de directorios. Lo primero que debemos tener en cuenta es que necesitamos un Microsoft SQL Server 2008 Express. Este mismo se descarga o viene incluida en la instalación de la herramienta de sincronización de directorios, o sea, este mismo se descarga y se configura, no debemos instalarlo ni descargarlo antes, porque el mismo asistente de la instalación de la herramienta nos descarga y nos configura el Microsoft SQL Server 2008 R2, en este caso, Express. Muy bien, esta instancia de SQL Server 2008 R2 Express nos sirve hasta 50.000 objetos en nuestro Active Directory local. Hasta 50.000 objetos, o sea, pueden ser 50.000 usuarios entre grupos y usuarios, por ejemplo, son 50.000 objetos en nuestro AD local. ¿Qué pasa si nosotros tenemos más de esta cantidad, más de 50.000 objetos? Ya debemos utilizar una instancia de SQL Server completa, o sea, una instancia como SQL Server 2008 R2 estándar, Enterprise o Data Center, o la de 2008, por ejemplo, también podemos utilizarla. En este caso no podemos utilizar aún todavía la instalación o una instancia de SQL Server 2012. Se los digo porque ya yo lo intenté y no, el asistente no identifica esta instancia y lo que hace es generar un error en la instalación. También debemos tener en cuenta de que Windows Azure Active Directory permite sincronizar hasta 50.000 objetos de nuestro AD local. O sea, si nosotros tenemos más de 50.000 objetos, debemos colocarnos en contacto con el soporte técnico para que nos extiendan esta, este límite de usuarios de objetos en nuestro Active Directory local hasta más de 50.000 objetos. O sea que si tenemos más de 50.000 objetos, debemos colocarnos en contacto con el soporte técnico de Office 365 para que nos guíe qué debemos realizar en este caso para realizar la sincronización de más de 50.000 objetos de nuestro AD local. Otro de los requisitos del equipo que debemos tener en cuenta es que este debe estar unido a un dominio, un bosque de nuestro Active Directory para poder realizar la sincronización del mismo. Este debe estar unido al dominio. Otro punto importante es que no debe ser controlador de dominio, o sea, no podemos, no debemos, no es conveniente y tampoco no se puede porque nos daría un error instalar la herramienta de sincronización de directorios en un controlador de dominio. O sea, para esta sincronización debemos tener otro equipo o otra máquina virtual si tenemos un ambiente virtual para la instalación de la herramienta de sincronización de directorios. Esto solamente lo podemos hacer en versiones de servidor, o sea, desde Windows Server 2003 hasta Windows Server 2012, que en este caso lo voy a hacer yo. Debemos ejecutar Microsoft.NET Framework 3.0 o 3.5. Si tenemos, por ejemplo, Windows Server 2003,
ya viene instalado el 3.0. Si tenemos 2008 R2, estos vienen ya instalados en el 3.5, viene instalado en Windows Server 2008 R2. Pero si tenemos Windows Server 2012, debemos instalar la feature de Microsoft.NET Framework 3.5, que incluye también el 2, el 2 viene en Windows Server 2003, el 3 viene en Windows Server 2008 y el 3.5 viene en Windows Server 2008 R2. Entonces, si tenemos Windows Server 2012, debemos instalar la feature que viene entre el asistente para agregar roles y características en nuestro Windows Server 2012. Este paso lo voy a estar realizando para los que inicien la instalación en un Windows Server 2012. También otro requisito que debemos tener es que debemos ejecutar Windows PowerShell. Nosotros en Windows Server 2008 y Windows Server 2008 R2 y hasta en 2012 tenemos Windows PowerShell disponible. En Windows Server 2008 debemos activarlo, pero en 2008 R2 y 2012 sí lo tenemos disponible y activo. En el caso de que sea Windows Server 2003, que también podemos instalar la herramienta de sincronización de directorios, debemos descargar e instalar Windows PowerShell en este Windows Server 2003. Vamos a ver si nos queda un poco de tiempo y instalamos esto también en un Windows Server 2003 para realizar la instalación de PowerShell. También debe encontrarse en un entorno donde se controle el acceso. O sea, que ninguno de los administradores de dominio, por ejemplo, si tenemos administración delegada de nuestro soporte técnico, en nuestro departamento de TI, haya un acceso controlado para este equipo que va a albergar la herramienta de sincronización de directorios por temas de seguridad y cuestiones así. Entonces vamos a la siguiente slide, que nos va a hablar sobre la activación de sincronización de directorios. Existe una herramienta vía web, que es algo como nueva en las herramientas de Microsoft, pero lo que nos sirve es para comprobar la preparación de la implementación de este servicio de sincronización de directorios. Esta es la Microsoft Deployment Routing Tools, que lo que hace es instalar un cliente ligero en nuestro equipo y mediante una comprobación de requisitos en nuestro navegador va a darnos un estado de salud de cómo se encuentra nuestro entorno en general, nuestro Active Directory, nuestra cuestión de Exchange, si tenemos Exchange en la empresa, si tenemos Link, si tenemos SharePoint de manera local, para poder ser migrado a la nube. En este Microsoft Deployment Routing Tools nosotros podemos escoger qué pasos o qué instancias o qué vamos a realizar la migración de nuestra organización hacia la nube de Microsoft. O sea, podemos escoger si queremos migrar también Exchange, por ejemplo. Vamos a poder activar un check que nos dice que si queremos migrar Exchange y nos da las posibilidades si tenemos Exchange, por ejemplo, 2007, si tenemos Exchange 2010, si queremos migrar más de 1000 buzones y todo esto. Esto lo podemos encontrar en la documentación que nos da la información que nos proporciona TechNet de Microsoft y en la información que encontramos en el portal sobre la sincronización de directorios. Aquí lo que le comentaba sobre si tenemos más de 50.000 objetos en nuestro Active Directory, perdón con el error que tengo aquí en el slide, Active Directory local, debemos colocarnos en contacto con el soporte técnico de Office 365 para poder que nos ayuden o nos expandan este número de objetos. Pues para una empresa mediana y ya no tanto muy grande, sí, 50.000 objetos de Active Directory pueden estar entre lo que tenemos en nuestra organización. Si de pronto ya son organizaciones multinacionales que ya tienen más de 50.000 objetos, sí debemos realizar este contacto con el soporte técnico. Aquí para activar la sincronización lo podemos hacer desde el portal de Office 365 o desde Windows Azure AD, que también tenemos un portal para este Windows Azure Active Directory, que lo vamos a estar viendo en el próximo video de cómo es este portal y qué administración podemos realizar desde este mismo. Seguimos a la siguiente slide, donde nos habla sobre configurar los permisos de usuario para este equipo, para toda la cuestión de la sincronización. Nos dice que para ejecutar la herramienta de sincronización de directorios debemos tener permisos de administrador en los siguientes elementos.
En el equipo donde se instala la herramienta, que se ejecute en la herramienta de sincronización de directorio, debemos tener configuración de los permisos para poder ser administradores en este equipo. También debemos tener acceso de administrador de empresa en nuestro Active Directory local, y debemos tener también nuestras credenciales de la cuenta de servicio en la nube de Microsoft de nuestra organización para poder realizar la sincronización de directorios. ¿Por qué? Porque en el asistente de la herramienta de sincronización nos va a pedir tanto las credenciales del portal de Office 365, del administrador de Office 365 y de nuestra administrador o administrador de nuestro Active Directory local. Entonces vamos a tener que proporcionar esas dos credenciales cuando necesitemos realizar alguna sincronización de directorio. En el siguiente slide tenemos las consideraciones de rendimiento sobre este equipo. Debemos tener en cuenta que esto es algo que vamos a realizar desde nuestros equipos locales hacia la nube, y esto va a tener unas consideraciones de rendimiento. Como es en la primera vez que se ejecuta la herramienta de sincronización, todos estos objetos van a comenzar a migrarse hacia la nube, y esto va a tener o va a acarrear ciertos inconvenientes en nuestro ancho de banda. Por ejemplo, va a copiar todos los objetos de Active Directory, y esto como les comento, va a tener una incidencia en la red o en nuestro ancho de banda. Es recomendable que estas cuestiones de sincronización lo realicemos cuando estemos en menor carga de trabajo. Por ejemplo, puede ser un fin de semana que los usuarios no estén trabajando, o sincronizar esto en horas de la noche, por ejemplo. También estos objetos sincronizados desde el servicio de directorio local nos puede demorar esa sincronización hasta 24 horas. Pues 24 horas yo creo que es mucho, porque yo acá realicé la prueba y no demora todo este servicio, demora unos cuantos minutos para poder sincronizar. Claro está, dependiendo de cuántos objetos sean en nuestro Active Directory local. Yo estaba realizando la prueba solamente con unos cuantos y no se demoró mucho. Ya cuando son miles de objetos o cientos de objetos, ya es considerable el tiempo de que transcurre al sincronizarse los directorios. Esto puede que las listas global de direcciones, las LGD, se sincronicen primero, pero las cuestiones de dirección sin conexión, o los OAB y en link, se demora un poco más de 24 horas. Vamos al siguiente slide, el último slide que tenemos. Vamos a ver las recomendaciones de hardware para este equipo, donde vamos a instalar la herramienta de sincronización de directorios. Vemos una pequeña tabla que tenemos desde el testnet, la librería de Microsoft, que nos dice que si tenemos menos de 10.000 usuarios o de 1.000 objetos de Active Directory, por ejemplo, entre usuarios y grupos, lo recomendado es tener una CPU de 1.6 GHz, una memoria de 4 GB de RAM, y el tamaño de disco duro puede ser 70 GB. Ya si tenemos de 10.000 a 50.000 objetos, vamos a poder tener el mismo CPU, 1.6 GHz, las mismas características de memoria RAM y lo mismo de disco duro. La cuestión comienza a cambiar cuando ya pasamos de 50.000 a 100.000 objetos de Active Directory. Aquí, como pueden ver, nos dice que requerimos una instancia completa de SQL Server, lo que les comentaba. Ya la instalación de Windows Server 2008 R2 Express, que es una versión libre para poder ejecutar hasta 10 GB de almacenamiento de nuestra base de datos. No vamos a poder utilizar esta instancia, sino que debemos ya tener una instancia completa de SQL Server. Es muy común en que nuestras empresas tengamos ya implementados sistemas de base de datos con SQL Server en licencias o en instancias como estándar, Enterprise o Data Center. Entonces debemos tener esto en cuenta. En cuanto a la CPU, sigue siendo el mismo 1.6 GHz, pero la memoria RAM ya se incrementa a unos 16 GB de memoria RAM para poder que sean óptimas las condiciones de hardware de este equipo. En tamaño del disco tenemos 100 GB de tamaño. Cuando ya pasamos de 100.000 a 300.000 objetos de Active Directory,
También nos dice que requerimos una instancia completa de SQL Server, nos da la misma velocidad de reloj de CPU, nos dice que deben ser o debe ser recomendado, esto son recomendaciones solamente, no es que tienen que ser 32 GB estrictamente porque la herramienta no va a sincronizar, no, esto son recomendaciones de hardware que nos hace Microsoft para esto, por algo nos proporciona estas recomendaciones Microsoft, por algo. Entonces son 32 GB de memoria y 300 GB en disco duro. Cuando ya tenemos de 300.000 a 600.000 objetos, nos dice lo mismo de la instancia de SQL Server, nos da la misma CPU, 32 GB de memoria, pero aumentamos el tamaño en el disco duro, 450 GB. Más de 600.000 objetos, que ya esto es algo muy loco, tener más de 600.000 objetos. No he escuchado a la primera empresa que tenga más de 600.000 usuarios, por ejemplo. Puede que sí las haya, pero eso nunca lo he visto hasta el momento. La misma CPU, 32 GB de memoria, pero 500 GB de disco duro y con la misma instancia de SQL Server completa. Entonces, estas son las recomendaciones que tenemos a la hora de instalar la herramienta de sincronización de directorios en nuestro Active Directory local. Con esto vamos a estar preparados para continuar con el proceso de implementación de la sincronización de directorios con nuestro Active Directory local para nuestro Office 365 y no tener que crear usuario por usuario o varios usuarios en masa, sino que sincronizando con estos usuarios, cada vez que nosotros agreguemos o modifiquemos o eliminemos un usuario en nuestro Active Directory local, inmediatamente o en el tiempo especificado se va a sincronizar a nuestra plataforma de Windows Azure Active Directory, que es la que maneja esta cuestión de identidad y acceso para Office 365, que vamos a estar tocando mucho más en detalle en el próximo video. Entonces espero que les sea de mucha ayuda este video y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.